Nuevamente vamos a leer la palabra de Dios. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado, es decir, inmensamente dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor añada la bendición que tanto anhelamos. Hoy vamos a comentar algo sobre Pedro también, pero Pedro confesando al Señor. Dice el versículo 16 que hemos leído: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro es la contestación a la pregunta que hizo el Señor: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Distintas y equivocadas eran las opiniones de los hombres en cuanto al Señor. Cuán importante, pues, la exhortación que encontramos en 1 Pedro 3:15 para todos nosotros los predicadores, para todos los que somos cristianos. Esta exhortación, esta recomendación: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Está escuchando, hermano, usted debe estar preparado, estudiar las Escrituras, conocer las doctrinas de la Biblia, conocer todo lo tocante al Señor Jesucristo. Estad siempre preparados para que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es fundamental una convicción inconmovible en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se revela en el Evangelio de Juan es, o se reduce en estas palabras: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así leemos en Juan 20:31. El mundo no lo puede recibir, la religión no lo puede descubrir. Es revelación divina. Así se lo dijo el Señor a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la roca sobre la cual es edificada la iglesia. Pero la verdad indispensable e inseparable que Pedro no apreciaba por aquel entonces es que el Hijo de Dios tenía que morir y resucitar para que su iglesia tuviera ser. Negar la muerte y la resurrección del Hijo de Dios es prestarse como instrumento en las manos de Satanás.
Ahora, ¿que Pedro aprendió la verdad? Sí, la aprendió. Se revela claramente en su sermón en el día de Pentecostés. Analícenlo, ese sermón que está en el capítulo 2 de los Hechos. Y en otras ocasiones. Y es una verdad en la cual él se regocija al escribir sus cartas. Lean, por ejemplo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Es importante. Ahora, bosquejando el grueso de este capítulo 16, lo resumiríamos así. Versos 1 al 12, tenemos la incredulidad de los enemigos de Jesucristo. En los versos 13-14 tenemos la confusión del pueblo en cuanto a la persona de Cristo. En los versos 15 al 19 tenemos la confesión acertada de Pedro y su alcance. Y en los versos 21 al 23 tenemos la declaración de la necesidad de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando tenemos que hablar de la contradicción en los primeros 12 versículos, en estos versos se revela lo que dice en realidad en Hebreos capítulo 12, verso 3. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sí, el Señor sufrió esa contradicción de los pecadores. Las sectas en vigencia del judaísmo en aquel entonces todo el tiempo estaban buscando destruir al Señor Jesucristo. Por cierto, dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cuánta oposición encontró de parte de los guías religiosos del pueblo? Son las dos sectas prominentes de los judíos, fariseos y saduceos. Estas dos sectas son las que tientan a Cristo. Estas sectas enemigas entre sí, pero las más de las veces se unían para contradecir al Señor. Los fariseos eran legalistas. Los saduceos eran más bien un partido político al que pertenecían muchos de la ascendencia sacerdotal y aristocrática. Mientras los fariseos aceptaron todas las escrituras del Antiguo Testamento, añadiendo aún tradiciones, los saduceos, por su parte, aceptaron plenamente solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pero restaron importancia al resto de los sagrados libros. Los saduceos negaron también la existencia de ángeles y la verdad de la resurrección. Así entendemos por Hechos capítulo 23, versículo 8. Eran en realidad estos saduceos los racionalistas de sus días. Piden señales, pero no les bastaban las señales, las muchas señales ya hechas por Cristo. En los capítulos anteriores en este libro de Mateo, se registran por lo menos 20 milagros que hizo el Señor. Además, ellos que sabían discernir las señales climáticas, no eran capaces de comprender por los acontecimientos que ya era tiempo que llegara el Mesías anunciado por los profetas. Estaban en ceguera espiritual. El verso 4 dijo el Señor la señal del profeta Jonás. Esa era la señal que iba a dar el Señor. Se refiere a la resurrección de Cristo, a la que el Señor ya había hecho referencia en este mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 40. Pero aquí caben las palabras de Abraham al rico. ¿Recuerdan la parábola en Lucas, el capítulo 16, verso 31? Las palabras que dijo Abraham al rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco
pocos se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así es. ¿Quién ha ido y ha vuelto? Siempre se escucha decir a las personas cuando uno les da un tratado, un folleto del Evangelio. Pero ¿quién ha ido y ha vuelto? Quieren que vuelva uno de los muertos para decirles que sí hay infierno. No, si no oyen a los vivos, si no oyen a la palabra de Dios, no van a oír a alguien que se levante de los muertos. Más bien van a escapar si se levanta de los muertos. Van a huirle al muerto. En los versos 6, 11 y 12, el Señor hace una explicación sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos. Encontramos en las Escrituras que la levadura sirve de figura de la maldad y su poder que tiene la maldad para propagarse oculta y silenciosamente. Obra hasta que toda la masa sea leudada. Cuán aplicable a toda doctrina falsa y perniciosa a través de los siglos. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que entre levadura a la iglesia? Por no ser vigías y guardianes celosos de cuidar la casa de Dios. Que el Señor nos ayude. En el próximo comentario vamos a entrar más a fondo acerca de la confesión de Pedro al Señor. Vamos a continuar.